bienvenidos a Hombre Renacentista, donde todo converge para ser alguien mediocre. Soy Kai Parra y mi invitada por segunda ocasión se encuentra conmigo, Lisette Flores. ¿Cómo te encuentras? Hola, ahora sí prometo mejorar el saludo. Sí, porque ni yo me di cuenta, o sea que Carlos nos corrigió Sí. ya que se publicó el video de que lo editó. Oye, Liz, no comentaste nada. Exacto. Y yo, se tiene que comentar. Pero estoy bien y contenta. Qué bueno, y más que nada porque este capítulo fue su idea. O sea, yo no sabía que se acerca a la NFL, yo no consumo tanto el fútbol americano ni deportes, por lo general, pese a que me gusta practicarlos. Entonces este capítulo es muy especial porque vamos a tocar temas sobre el fútbol americano, NFL. Tengo 2 dinámicas al final del capítulo, que es algo totalmente diferente en los podcasts. Pero para empezar, cuéntame un poco cómo fue tu primer acercamiento con el fútbol americano, cómo te gustó, cuál es tu equipo favorito, todo lo que engloba tu fanatismo por este deporte. Ok. Bueno, la insistencia de hacer un episodio de la NFL, específicamente para hablar sobre la actividad física que yo considero que representa el deporte. O sea, el deporte, aunque todos tienen su especificidad, todos tienen algún grado de complejidad, y sobre todo por eso hay que respetar a todos los atletas y a todos los deportistas, porque de verdad, ahora que uno hace ejercicio, tratar de ser constante, la disciplina, híjole, sí está cañón. Entonces, ellos que se pasan toda la vida haciendo eso, pues mis respetos. Pero también porque siento que este deporte tiene algo que no lo veo en todos, y es el nivel justamente de la preparación y además la agilidad que se necesita para poder estar jugando casi 3 horas en promedio. Si bien te va, son 3 horas de partido y convergen muchos factores. Entonces, bueno, a mí me gusta el fútbol americano desde hace como 12 años. No lo conocía. Antes sí había escuchado pues lo típico, que el Super Bowl, que todo el mundo siempre lo ve por el espectáculo de medio tiempo, porque siempre suele ser como, es una reunión justamente los domingos, ¿no? Que no conozcas nada del tema, pero pues te reúnes, ves el show y hasta ahí, ¿no? Pero justamente cuando yo comencé a tener una relación con quien es actualmente mi pareja, un día él estaba viendo un partido, exactamente con el productor de este podcast. Él un día estaba viendo un partido y porque antes se juntaban unos jueves o los lunes a ver los partidos. Y entonces él un día estaba viendo un partido y me dijo, es que podríamos ir porque vamos a casa de Joela y nos juntamos para verlo. Y no sé qué. Le dije, pero es que yo no entiendo nada. Y él me dijo, es muy fácil. Y me explicó lo básico y elemental del juego, que es, tienes la línea ofensiva A y la línea defensiva B, y como en todos los deportes donde se encuentran equipos, pues tienes que tratar de anotar. Unos tratan de anotar y otros tratan de defender. Los que tratan de anotar tienen 4 oportunidades para recorrer 10 yardas dentro de ese campo, que son aproximadamente 100 yardas. Entonces, tienen 4 oportunidades para correr esas 10 yardas. Si llegan a las 10 yardas, pues como que se les renueva otra vez, y así hasta que anotan. Ok, hasta ahí quedé, ¿no? Entonces, empezamos a ver los partidos, y entonces yo siempre he tenido una afinidad por los deportes, por la competencia. Parte también de mi TDA es justamente el focalizarme, y como que lo enfoco sobre todo en los deportes. Entonces siempre, toda la vida me ha gustado ver competir, ¿no? Me gusta de todo, o sea, puedo ver de todo. Y pues yo empecé a consumir fútbol americano, y yo decía, este. Y es que aquí en Puebla tiene una tradición de fútbol americano universitario, ¿no? Con los Aztecas de la UDLAP, con los Borregos del TEC de Monterrey. En su momento también estaban los Tigres de la UMAD. En fin, como que siempre ha habido movimiento y han tenido pues una larga tradición aquí en Puebla. Entonces, pues yo empecé a consumir más y más del deporte hasta que pues me empecé a hacer fanática. Y a mí me causaba mucho misterio
por qué se tiraban tantos pañuelos o por qué se marcaban tantas reglas o qué era un castigo, y entonces pues me empecé a enrolar hasta que pues hice de esto es una de mis grandes pasiones. Es como un fanatismo muy focalizado. O sea, si tú me conoces, sabes que la NFL es como mi top. Entonces, bueno, pues así empecé, y ya de esto pues sí tengo como unos 12 años, más o menos, 13, 14 años, ya no sé cuántos años, pero sí, más de 10 seguro. La reacción de Liz al ver su primer partido, a lo mejor por eso a Arnold le decían cabeza de balón. Ándale, Y Carlos así de, espera, no que no te gustaba, tú bien apasionada de córrele. Sí, ¿Sí te emocionaste en tu primer partido que viste? La verdad ni me acuerdo cuál fue el primer partido que vi, pero el deporte tiene algunas jugadas tan maravillosas, y aparte los jugadores involucrados pueden lograr cosas tan asombrosas que tú dices, no manches, ¿en qué momento, no? Porque pues ahorita ya lo vamos a hablar, el deporte, sea la posición que juegues, involucra que seas hábil, que seas ágil, que tengas demás, o sea, que estés como pensando en 1000 cosas, porque solamente tienes muchas veces 2 segundos para reaccionar. Y sí, o sea, muchas veces como es tan hábil el juego, pues sí, te enganchas y te clavas, y sobre todo yo, que era pues muy ávida de focalizar esa energía que me sobraba del TDA, pues sí, me apasioné por eso. Sí, tienen la energía suficiente para correr en lo que la cancha de fútbol se está desmoronando, como en Batman. Que en mi caso, el único contacto que tuve con el fútbol americano fue la película de Golpe Bajo. O sea, de afuera de eso no me he sentado con amigos como tú a ver el partido, no me apasiona tanto. Pero sí he llegado a escuchar lo que tú comentas, esos reflejos, esa reacción. He visto videos en TikTok, en Facebook, de cómo reaccionan por milésimas de segundos, y eso es en todos los deportes. Claro. Tienen le llaman algunos entrenamiento neuronal, me parece, de que reaccionen, que debes de reaccionar en cierto momento, en cierta sensación, cierto estímulo. Como los pilotos de la Fórmula 1. Así es. Bueno, en general los pilotos de cualquier categoría, pues tienen un nivel de reacción muy... Yo creo que ellos han de ser los primeros en el tipo de reacción que tienen, por obvias razones, ¿no? Conducen los de la Fórmula 1 a veces a más de 350 kilómetros, entonces sí deben de tener los reflejos muy pues preparados, ¿no? Sí. Ante todo, pero y del otro lado pues tenemos a una línea de jugadores que pues en teoría no van a 350 kilómetros, pero pueden recibir impactos golpes a muy esa fuertes. velocidad, sí. Sí, la reacción del deportista lo cuenta Franco Escamilla en un monólogo de cómo, no me acuerdo el nadador, que fue... claro, el sudafricano. El sudafricano, que pasó a las finales nada más porque los otros dos brincaron antes del pitido inicial. Entonces, eso sí es lo que se ve de entrenar en un deportista. No nada más en lo físico, también lo neuronal, de la reacción de, si veo que alguien viene corriendo a mí, ¿qué hacer? Exacto. Por ejemplo, si pones un boxeador y ves que alguien se te está acercando, el boxeador se va a extender el recto de izquierda. El de fútbol americano puede que se haga bolita cubriendo el balón, el de otra posición haga otra cosa, el futbolista puede que se ponga de lado para defender el balón del pie. No, bueno, tienen esta reacción cuando luego es el tiro libre, ¿no? En el fútbol, que hasta, ¿no? Como que hacen esos gestos, sí, ¿no? Así porque piensan que el balón pues viene hacia ellos, es un instinto natural. Exactamente, y algo que me comentó mi padre cuando me enseñaba artes marciales es de que tienes que transformar tu instinto natural en el instinto del deporte. Sí. O sea, de lo que tú dices, el primer instinto, si ves que viene un balonazo, de niño te haces bolita. Sí. Conforme vas trabajando el deporte, ya no te haces bolita. Puede que si eres arquero ya te avientes, que la intentes agarrar. De fútbol americano que la caches, la atrapes y que empieces a correr. Porque es eso, no nada de que la atrapas y ahora ¿qué hago? Es en cuanto le están atrapando, pues además, comienzan a correr. Hay quien tiene el balón, se le van a medir 12 jugadores, ¿no? Ese es otro. O sea, 11 jugadores son los que pues te van a perseguir y van a tratar de derribarte como puedan, como también esté permitido, pero generalmente hacen unos golpazos tremendos. Y los pueden aguantar, o sea, también el entrenar ese impacto está muy fuerte porque entiendo que en Fórmula 1 también te apasiona,
trabajan también ese impacto por si llega a suceder. Sí, trabajan, bueno, he visto pocas rutinas, pero de lo que he visto trabajan mucho, por ejemplo, la parte del cuello, porque cuando vas a esa velocidad, pues las fuerzas y eso son demasiado, ¿no? Entonces, apenas nos estábamos acordando de un rookie en el que sustituyó a un piloto titular en una de las carreras y ya para el final, o sea, el pobre niño, porque pues tiene 18 años, ya iba como muy chueco, ¿no? Porque ya justamente ya no aguantaba. Entonces hay que tener, pues sí, un entrenamiento muy cañón en la parte del cuello para que no te vayas latigueando en lo que pues, está el circuito. Exactamente. Y bajo tu opinión como periodista, ¿qué opinión puedes brindar sobre estas críticas, esas notas amarillistas sobre el riesgo de lesión en los deportes? Que muchas veces los padres los toman de pretexto de que no, es que es muy lesivo porque lo leí en un post, mi hijo no puede jugar eso. Mira, me parece que en general la liga, bueno, voy a hablar específicamente de la NFL. La liga me parece que ha sabido jugar bien sus cartas para reducir a cero o casi a cero el impacto negativo que pudiera tener pues una noticia de te vas a lesionar. Cuando surgió todo pues debate sobre si jugar fútbol te ocasionaba tipo de lesiones en la cabeza, si incluso que hasta una película se hizo al respecto, pues la NFL en un inicio pues trató de contener y cuando ya no lo pudo hacer dijo que voy a conciliar y si algo tiene la NFL es dinero y con dinero baila el perro. Pero además ha sabido tener como estos socios de medios que les han apoyado, por ejemplo, a que si ya reconocen que los jugadores pueden tener daño neurológico a partir de las lesiones que puedan sufrir en los partidos, entonces ahí está lo que me compartes el otro día, dona $1 millón de dólares para la investigación. Y le dicen a la prensa, oye, mira, yo también me estoy preocupando, entonces ciertamente ha sabido de alguna forma contener las cosas negativas que se puedan decir del deporte. Ahora, ¿yo qué te puedo decir? Yo creo que eso también ha permeado en los demás medios, no nada más los gringos, que son como el gran imperio de la NFL, sino también es bien raro que te encuentres post o noticias negativas acerca del deporte. Y lo que más te encuentras es que se está haciendo algo. Cuando hablas, por ejemplo, de una encefalopatía, que es una de las enfermedades más comunes cuando te enfrentas a tantos golpes, y entonces te encuentras con que, ya lo están analizando, lo están atendiendo, están haciendo esto, están haciendo lo otro. Entonces, yo como periodista, ¿qué veo? Más bien que hay una narrativa que te habla que las cosas sí van a funcionar y que las cosas no conllevan su riesgo, pero ya informado y ya como de alguna forma enterados todos los que queremos jugar fútbol que esto te puede pasar y entonces ya bajo tu riesgo. Pero mira, nosotros que así como los ponemos en riesgo, así también los vamos a procurar, porque entonces modificamos ya todo el reglamento para que los golpes ya no sean tan severos, para que los cascos mejoren su seguridad y en fin, como muchas de esas cosas. Y en realidad creo que eso ha ido mejorando con el paso de los años y yo te podría decir ahorita que la narrativa más bien se centra en eso, más que ya no vas a jugar porque te hace daño, ¿sabes? Como que cambiaron, se adueñaron de eso y ya no lo han soltado. Sí, porque a mí me pasaba mucho desde niño, practiqué artes marciales y la narrativa de la mayoría de los profesores, la mayoría de las personas era de que no, mi hijo se va a lesionar, que no entrene eso porque hay impactos. Cuando lo que dices, el deporte sigue evolucionando, es una ciencia del deporte que va evolucionando para evitar eso. Creo que veo más estigmatizado el deporte justo como el box, por ejemplo, que pues son literal golpes, ¿no? Literal en la cara, en la cabeza, o la UFC o este tipo de deportes que pues ya son como a puño limpio, ¿no? Más que de los otros, porque hasta cierto punto, por ejemplo, en el fútbol americano estás equipado, ¿no? En el rugby, que es finalmente el deporte madre del que se desprende el fútbol americano, pues ahí no usan ningún tipo ni de casco, ni de las sombreras, ni de ningún otro tipo de protección.
y se supone que ahí hay menos riesgo porque saben cómo taclear. Pero bueno, o sea, finalmente creo que lo han sabido manejar bien a su favor. Y bueno, no por algo es la liga más poderosa del planeta, ¿no? Aún más que el Real Madrid y el Barcelona y todos los equipos de fútbol juntos no logran el impacto mediático y de dinero de una liga que solamente se juega 7 meses y es exclusiva de Estados Unidos. O sea, es increíble eso. Es una liga muy poderosa, un imperio. Sí, pues ya cumple, si no mal hago el cálculo, más de 10 años siendo la liga más dominante. O sea, el equipo, por ejemplo, los Vaqueros de Dallas son el equipo con mayor valor en el mundo. O sea, ni juntando a los de la Liga Española con los de la Liga Premier, podrías lograr lo que 26 de los 50 franquicias, o sea, las 50 franquicias más valiosas, 26 son de la NFL. Entonces, ni juntando a los demás, le podrías ganar, ¿no? Porque por el simple hecho ya son mayoría más uno, ¿no? Son 26. Y justamente los Vaqueros, que ya cumplen más de 30 años, por ejemplo, sin llegar a un Super Bowl, siguen siendo y dominando. ¿Por qué? Porque te venden como esta historia muy aspiracionista, ¿no? Son muy patrióticos, son muy del orgullo americano, y ya sabes que eso ahorita pues está muy de moda, ¿no? Con el nuevo gobierno. Pero bueno, o sea, son ese tipo de cosas que también tiene la NFL que ha permeado en todo el planeta. Oh, sí. Y lo que comentabas es muy cierto y es algo que me gustaría aclarar. A veces criticamos los deportes porque visualmente se ven peligrosos. Cuando hay evidencia de que el cabezazo al balón de fútbol podemos decir, es inofensivo, pero puede generar los mismos daños al cerebro por el impacto del balón, porque también viene con una velocidad muy fuerte. Sí. Pero, te repito, a lo que yo vi, mi vivencia de niño era de que no jueguen a las luchitas, jueguen al fútbol, soccer. Claro. Y ahorita que crecí, que leo, que investigo, es de que, espérate, pero es que el daño cerebral es casi igual por el cabezazo que das al balón. Claro. Entonces, todos los deportes son de riesgo, todos. Aquí la diferencia es recalcar, si vas a ser amateur, a ser profesional. Ya ahí viene el cuidado que vas a tomar. Exactamente. Y también tiene que ver si lo juegas desde niño y ya si te conviertes en profesional, pues entonces pues ya tendrías acumulado como muchos años de dedicarte a jugarlo, ¿no? Así es, y luego lo que comentabas de un principio, entrenan para reducir lo más que se pueda el riesgo de una lesión o de una gravedad física. Sí, exactamente. El entrenamiento muchas veces creemos que es para desarrollar capacidades físicas, pero también entrenan para evitar lesiones, saber cómo caer, saber cómo recibir el golpe, tener la fuerza del cuello para ese impacto, se entrena. Entonces muchas veces así nos catalogamos, me pasa apenas, recientemente una amiga va a ir a competir en un evento de CrossFit, pero me comentaba que le dolía la espalda. Fue al fisio y yo le decía, no me gusta que se consideren deportistas en CrossFit, en nivel amateur. Uh-huh. ¿Por qué? Ya, nada, ve al fisio, que él te diera la respuesta. Llega del fisio y dice, no, es que me dijo el fisio que tengo débil los flexores de cadera y otros músculos del isquio. Y yo, ya sabes, ya te dice por qué digo que no se pueden considerar deportistas. ¿Por qué? Estás haciendo el circuito de todos tus compañeros que van a ir a competir. Uh-huh. Tu entrenador no se puso a reflexionar que te hace falta flexores de cadera. Ok. Entonces, un deportista a ese nivel de la NFL, ya deportistas, dicen, a ver, tú delantero, por poner un nombre, Pepito, tú te hace falta fuerza en el cuello. Vamos a entrenar en este periodo de estos meses fuerza para que tú tengas resistencia en el cuello. Tú, Pedrito, vamos a entrenar para que corras más rápido porque es lo que necesito, es lo que te hace falta. Entonces, esa es la diferencia entre un deportista a alguien amateur. En la cantidad de NFL tienen el dinero, la ciencia, los entrenadores y el tiempo para dedicarle a cada deportista el riesgo mínimo de lesión y perfeccionar sus capacidades físicas. Claro, sí. En promedio, bueno, he tratado de seguir a algunos jugadores, la verdad, cada equipo pues tiene en su roster aproximadamente unos 60 jugadores entre titulares, reservas y ya los que están en la parte ofensiva, defensiva, equipos especiales, en fin, pues hay muchos. Uh-huh. Pero yo de los que he tratado de ver, pues tienen unas rutinas similares, entrenan mucho la parte de arriba, sí,
cargan, o sea, son, para empezar, el físico de un promedio de un jugador. Bueno, dependiendo de la posición, pero... Sí, depende de la posición de sus físicos. A ver, pero el centro, un centro, que es finalmente la persona que va a tener el balón cuando se forman, y es quien le da el balón al quarterback, ¿no? Este centro, generalmente, pues son personas que pueden llegar a pesar unos 160 kilos más o menos, que miden alrededor de 1,80, 1,90, y aunque tú los veas como normalmente podríamos decir, o sea, tú lo ves y es un gordito, pero que corre más que nosotros. Y que no necesariamente el hecho de que esté gordito quiere decir que no pueda estar compitiendo, no, de hecho ese es su máximo potencial, porque su principal objetivo es darle el balón al quarterback y proteger. Entonces en ese momento se va a enfrentar contra la línea para proteger al quarterback en lo que él ya sea que desarrolle la jugada, ya sea que corra, lance, en fin, lo que sea. Entonces, este tipo de jugadores pues tienen un entrenamiento muy dedicado, y yo los he visto y porque los sigo pues, y ellos cuentan que entrenan 5 horas al día. Entonces imaginemos, a lo mejor en nuestro imaginario, si entreno 5 horas al día y además me como bien y me cuido y tomo todos estos suplementos y todo, uno pensaría pues que tendría que adelgazar o que tendría que tener un cuerpo atlético, y no es así. O sea, de verdad tú los ves y o sea, está fuera de este mundo. Hay un receptor en los halcones marinos de Seattle que se llama DK Metcalf. Él mide como 2 metros más o menos, pesa 120 kilos. O sea, el abdomen de ese señor es básicamente un lavadero. O sea, tiene todo súper bien marcado. Pero ¿y a qué voy con todo esto? Bueno, ese señor, así con ese peso y con esa altura, hizo pruebas de tryout para pertenecer al equipo olímpico de atletismo de Estados Unidos. Y se quedó afuera por 2 segundos de lograr la marca como todos los demás. Entonces, híjole, yo me quedo pensando y digo, no manches, o sea, los otros entrenan toda su vida para ser corredores o atletas de ese nivel, y él juega fútbol americano y es receptor y tiene una velocidad increíble que casi estuvo a punto de entrar al equipo de atletismo olímpico de Estados Unidos. O sea, estaba a un nivel, no quiero decir de Usain Bolt, pero pues para ir, ¿no? Sí, exacto. Entonces son ese tipo de atletas los que tienen y que entrenan 5 o 6 horas, que dedican pues muchísimo tiempo a así cuidarse, porque juegan, aunque por 7 meses, pero juegan cada fin de semana. Entonces es todo un reto, siento yo, para enfrentarse a esas 18 semanas que son durísimas, y lo hacen de esa forma. Sí, y vaya, gran parte de su físico es músculo. Sí tienen porcentaje de grasas, no dudo que sí tengan un poquito más de lo recomendado por la OMS, de porcentaje de grasa, tienen más de eso. No, sí, de que tienes, lo tienen. Tienen. Exacto. Y es justamente apenas se publicó una recomendación de cómo evaluar la obesidad, que la dividen en preclínica, que no tienen aspectos metabólicos dañinos, o sea, no tienen diabetes, no les duelen articulaciones, todo eso, y clínico cuando ya se hacen presente ese malestar. Muchos del área de la salud lo criticaron, de que no, es que obesidad es clínico, no puede ser preclínico y clínico, y obviamente evaluado por el porcentaje de grasa. ¿Qué sucede? Esos futbolistas, ese nivel de físico, de porcentaje de grasa está elevado, bajo lo normal, pero tiene un porcentaje de muscular alto. Yo ahí sí ocuparía el preclínico. O sea, están sanos, tienen buenas capacidades físicas. No les duele la rodilla. No les duele. Sí, no, nosotros ahorita al pararnos lo más seguro es que yo me agarre la espalda, truene la rodilla, pero ellos no. Entonces, es la falta de perspectiva a veces del área de la salud, que no lo podemos comprender del lado del conocedores de un deporte. Porque decimos, no es que obesidad es obesidad. Sí, también podemos catalogar a esas personas como obesos bajo un porcentaje. El IMC, muy antiguo, ya no se debe usar. Son catalogados como obesos, que repito, IMC no se debe utilizar, pero también puedo asegurar que por porcentaje de grasa tiene un porcentaje elevado. Sí, claro. Entonces, pero están sanos.
son obesos preclínicos. Bajo ese paradigma sí se debería de ocupar. Exactamente. Y que además si pierden ese físico, no cumplirían con el objetivo que tienen en esa posición en la que juega. Sí, exactamente. Sí, y también algo muy importante en la nutrición, o vaya, en la salud, hay algo llamado antropometría, que es, muchos lo ocupan para saber el porcentaje de grasa, que los pliegues, que lo ancho de los hombros, lo de los brazos. Y eso en el deporte no lo ocupan únicamente para el porcentaje de grasa ni muscular, sino saber qué posición es el que tú vas a jugar. Exacto. Tiene las piernas un poquito más largas, los hombros, ¿sabes qué? Vas aquí. Como fichas de ajedrez. Los miden para saber, tú vas a ser mi reina, tú vas a ser mi peón, todo. Sí. Entonces es algo que muchas veces desde este lado no lo analizamos. Pero sí, tienes mucha razón en el aspecto de que ellos tienen un físico asombroso y con un porcentaje de grasa algo elevado. Sí. Y no nos podemos comparar con ellos. O sea, no, ni años luz. Ni tenemos 5 horas disponibles para entrenar. Exacto. Lo bueno es que ellos les pagan por hacer eso. Exactamente. Y también algo que quería tocar de las lesiones y el riesgo de exactamente algo cerebral. Vi la nota de que se está aceptando los niveles de THC en jugadores de fútbol. O sea, les están aumentando como que en su antidoping, que es algo un poquito elevado. ¿Qué nos puedes hablar al respecto? Sí, ese ha sido todo un tema porque, pues imagínate un promedio de golpes que pueden recibir en un partido, pues va así como de unos 70 golpes, ¿no? Dependiendo la posición, obviamente el centro siempre va a recibir más golpes, a lo mejor que un ala cerrada, que son los que corren, o un receptor, ¿no? Eso es por la naturaleza misma de la posición. ¿Y qué ha pasado? Bueno, que antes la NFL estaba muy, muy cerrada, totalmente cerrada al uso de este tipo de sustancias, porque pues obviamente es una droga que no en todo el planeta es legal. Y con la apertura que ha tenido el mismo país, Estados Unidos, de poder legalizarla en ciertas partes bueno, más bien en ciertos estados, pues poco a poco ha podido irse incorporando como un tratamiento alternativo al dolor. Porque sí, los jugadores pues antes eran tratados con morfina, con Vicodin, con todos estos pues opioides, no sé si llamarle así, la verdad no desconozco qué tipo de medicamentos son estos, ¿no? Incluso hasta fentanilo en algún momento para tratar de disminuir los dolores crónicos de los golpes que recibían y reciben cada fin de semana. Entonces, en estos planes que tenía la liga de extender el calendario, de aumentar una semana, o sea, una semana. Una semana. Uno diría, una semana pues no es tan grave. No, sí lo es, porque además pues es preparar muchas cosas, ¿no? Independientemente que en el calendario regular que tenían, que empezaban de 16 semanas más o menos, tenían una de descanso, más otras que se pudieran acumular. Por ejemplo, si un jugador estaba lesionado, pues a veces no jugaba, le daban descanso a la siguiente, en fin, como ese tipo de cosas. Pero la liga empezó como a coquetear con esta idea, obviamente por la lana, ¿no? De oigan, es que las televisiones y los contratos y la publicidad, ¿qué les parece si la aumentamos a 17? Entonces todos así como... La asociación de jugadores empezó a cuestionar y decir, oigan, pero es que entonces, ¿cómo nos van a cuidar, ¿no? O sea, es una semana, pero pues, ¿qué tal si dejan de ser tan estrictos con estas regulaciones que tienen? Porque antes, cuando dabas positiva al doping por THC o todo ese tipo de sustancias, además de que te podían suspender, tenías que pagar multas, y son multas, sí, para nosotros son millonarios, para ellos han de ser chicles, ¿no? Pero de todos modos estas sanciones empezaron a recrudecerse. Entonces los jugadores empezaron a negociar para ver si podían de alguna forma pues tratar la liga de que les diera chance. Bueno, en la primera ocasión no se las aprobaron, pero ya cuando la liga quiso expandir la semana el calendario a 18 semanas, o sea, ya 2 semanas de cómo venían jugando, los jugadores entonces apretaron como esa negociación y la liga les dijo, ok, ya no los voy a multar,
Y además de que no los voy a multar porque se fue como un episodio donde había riesgo de irse a huelga, muchos estuvieron ahí como votando, hubo como mucho movimiento por parte de los jugadores, ¿no? De este sindicato de jugadores. Entonces la liga justamente les dijo, bueno, está bien, y les voy a dar chance, ya no los voy a multar, voy a ser un poco más flexible, pero también solamente voy a permitir estos niveles. O sea, no es como que ahorita un jugador pueda tener un tratamiento 100% que dependa de esas sustancias o que se pase, ¿no? de esas sustancias. Entonces sí lo pueden utilizar, sí está ya regulado y todo va justamente para hacer esta alternativa a todos estos medicamentos que habían estado ocupando pues toda la vida y que son dolores articulares, ¿no? Porque pues todos son golpes, entonces golpes, caídas, independientemente de la cabeza, pero son lesiones en el hombro, son lesiones en el codo, son lesiones en las rodillas, son lesiones que, y sobre todo, por ejemplo, si vienes a lo mejor de alguna fractura o vienes hay mucho ¿cómo le llaman? Esta lesión como del tendón de Aquiles, tiene una, le llaman de alguna forma, ahorita no recuerdo bien, pero cuando se les rompe el tendón de Aquiles y que, híjole, son bien complicadas esas lesiones, pues muchos jugadores ya optan también por algo un poco más natural, ¿no? Estos tratamientos, y entonces ya la liga ahorita ya lo acepta un poco más y ya han podido como de cierta forma pues estar más contentos con eso. Sí, algo que entender, las dolencias que ellos reciben después de un partido no se compara con tu dolencia de espalda baja al estar sentado 8 horas. Entonces muchas personas luego se agarran, es que lo consumen los deportistas, es que yo también puedo consumirlo. No es que el nivel es tu dolor con el de ellos. Exacto. Nada que ver. Además de que actualmente, de hecho, la ciencia del deporte, la medicina, ya ha sabido dividir las sustancias activas de la marihuana. Entonces no es de que literal se van a agarrar sus purros, se lo van a fumar, claro. No, o sea, hay gomitas, hay aceites, ¿no? CBD con poco de THC, que exactamente está legal y ayuda a disminuir el dolor, pero debe tener una dosis de THC muy mínima con el CBD para que en verdad se beneficie. Exactamente, y así como en la liga, pues seguramente tiene que pasar por un montón de filtros, el médico del equipo seguramente debe aprobar, aunque muchos tienen sus tratamientos por fuera. Ya deben tener una marca, ¿no? O sea, decir, aceptamos estas marcas que cumplen con nuestros... Seguramente. Lo más seguro. Seguramente que sí, porque para que algo suceda con los equipos en cuanto a la salud, debe estar avalado justamente por el médico del equipo. O sea, yo no me podría hacer un tratamiento por fuera o yo hacerlo porque me lo dijo mi abuelita, me recomendaron o me dijeron, sin la autorización del médico. Porque justamente es como te ampara que el tratamiento que recibiste, pues sí, el equipo estuvo de acuerdo. Si haces algo fuera de lo normal o de lo estipulado, pues sí, ya vienen sanciones, porque pones en riesgo ahora sí a toda la franquicia, a todo el equipo, en fin, muchas cosas, son muy meticulosos. Sí, de hecho, lo que me contó una vez un maestro en un diplomado de nutrición deportiva es de que él había atendido a fisiculturistas que los habían sancionado porque consumían preentrenos que tenían sustancias que salían en el antidoping. Okay. Entonces, según ellos, subían a tarima como naturales, le hacen el antidoping, oye, ¿sabes qué? Es que está esta sustancia que está prohibida. ¿Perdón? No. Y así en varios deportes. También tuve conocidos de karate que lo mismo. De que no, es que no puedes competir porque tienes esta sustancia. No, pero lo que tomabas es este polvo. Pues ahí lo tienes. Entonces, en ese nivel, sí, lo más seguro es que tengan ya sus botecitos de que, ¿sabes qué? Es no aceptamos que tomes otra cosa. O sea, sí están muy monitoreados. Sí. En lo que sí pueden y en lo que no pueden consumir. Exacto. Y más en esto del THC y CBD, o sea, sí deben de tener mucho cuidado por los riesgos. Vaya, si de por sí el recibir golpes es riesgoso para el cerebro, también el consumo de marihuana, de cannabis, es riesgoso para el cerebro. Entonces, sí, no es de que lo vayan a fumar, sino que se toman con el aceite, gomitas, de esas opciones. Justamente. E igual que el deporte va evolucionando, el entrenamiento evoluciona para evitar lesiones, también la nutrición está aportando con estudios preliminares, de hecho, de omega 3. Resulta que el omega 3 puede disminuir alteraciones del cerebro por las lesiones de impacto.
sea, se sigue investigando, no es de que, si ya está puede que encuentren un suplemento que que puedan cambiar por el THC. Entonces no es de que se van a casar toda la vida con el THC, puede que en un futuro salga otra cosa. Sí. Puede. Que algo muy interesante, eso yo no lo sabía hasta que investigué para la plática de ahorita, es de que un biomarcador, que es lo que un compuesto de la neurona, que cuando recibes el golpe la neurona se daña y libera una sustancia, que es lo que se evalúa el médico para saber si está lesionado o no. Se llama la proteína NFL, curiosamente, sí, luz de neurofilamento. Sí, y de hecho... Y me llamó mucho la atención decirlo, mira, una proteína que es un biomarcador de riesgos de lesión cerebral, se llama como este gran imperio del NFL. Es que es nombrada así, es la proteína, ahorita te busco bien el nombre, creo que es TUA, algo así. Justo esta proteína que solamente se ve cuando ya mueren, o sea, cuando te abren el cerebro es como ya lo observan, porque justo, y para esto hay una película, si es que alguien la quiere ver después, se llama La verdad oculta en español o Concussion en inglés. Es una película protagonizada por Will Smith y narra justamente la manera en la que detectan esta pues nueva enfermedad que es la encefalopatía que tienen los jugadores de la NFL al momento de haber recibido tantos golpes y sin la protección adecuada, llamémosle así. ¿Qué es lo que descubre? Es la historia de este médico nigeriano, que Bennett Omalu, en el que él era un forense, y entonces en Pensilvania, en Pittsburgh, y recibe el cuerpo de un jugador emblemático que era, ya se me fue el nombre, Weber, ay, Dios. Bueno, en fin, mira, yo venía preparada con mis notas para no fallar, pero ya ahorita se me está pasando el nombre de Búscalo. Weber. No, a ver, ¿tú te acuerdas de quién era? Mira, la proteína es la proteína Tau. Y el jugador es justamente Max Weber. No, estoy mal. Stiller. Mike Weber. Perdón, una disculpa, estoy nerviosa. Es que no quiero que se me vaya algún detalle o que vaya a decir algo mal, pero bueno, era Mike Weber. Entonces, cuando recibe el cuerpo de este jugador que muere de un ataque al corazón, él se da cuenta y dice, ¿por qué un jugador que aparentemente, ex jugador en ese momento, pero era una persona sana, era una persona pues atlética, ¿no? Que sí en los últimos años tuvo una decadencia muy cañona. Entonces él ya consumía sustancias como inhalaba y ese tipo de cosas, y había perdido un poco como la cabeza, estaba empezando a caer en demencia y cosas de ese tipo. Él decía, ¿por qué? Entonces analizaron sus tomografías y vieron que el cerebro era totalmente normal, o sea, no aparecía señales de un tumor ni señales de cualquier otro tipo de cosas. ¿Qué pasa? Entonces él ordena que se le abra el cerebro y que se hagan unos estudios. Cuando abren el cerebro, lo cortan y lo analizan, ven justamente todas estas proteínas anómalas que habían aparecido en el cerebro, que afectaba como las rutas neuronales. Sí. Entonces justamente ahí es cuando él empieza a detectar que los jugadores de fútbol americano pues tienen una tendencia a tener eso porque están recibiendo golpes constantemente. Entonces él hizo el cálculo y en los 18 años de carrera de Mike Weber pues pudo haber recibido más de 70,000 golpes a la cabeza, impactos a la cabeza que pues ocasionaron este declive. Y a partir de ese momento, en un inicio, como te decía, la NFL pues trata de contener todo esto, pero ya después se le va de las manos porque empiezan a suicidarse otros jugadores y otros jugadores también empiezan con esta conducta de como si tuvieran demencia o fueran seniles o tuvieran Alzheimer cuando tenían una edad aproximada de 45 o 50 años. O sea, no era normal
que tuvieran esos comportamientos porque también no eran demasiado jóvenes para tener demencia o Alzheimer. Entonces, en fin, luego de muchos años, la NFL reconoce que sí tenía conocimiento de lo que te causaban las contusiones y entonces hizo un comité en el que evaluaron, ¿no? Que cuáles eran los pasos a seguir. Y eso es eso fue como a los inicios de los 2000, pero fue hasta el 2011 que la NFL abiertamente dice, sí, vamos a crear el protocolo de conmoción para tratar de alguna forma bajar el nivel de golpes o que el golpe le pudiera ocasionar un daño cerebral al jugador. Entonces, actualmente, ¿cómo es que ha evolucionado? O sea, desde 2011 hasta ahorita 2025, el protocolo ha cambiado y ahora, por ejemplo, si un jugador recibe un golpe y queda conmocionado, o sea, ¿a qué me refiero con conmocionado? Literal que lo hayan tirado, no de que aunque te hayas mareado un poco, hay unos extremos muy cañones. Por ejemplo, hay un jugador que es el quarterback de Miami, que es Tua Tagovailoa. Él ha sufrido conmociones, casi todos los años sale conmocionado y deja de jugar justamente por eso. Pero una de las escenas más fuertes fue hace como 2 años, lo taclearon y la conmoción le causó, o sea, él cae y los dedos, o sea, de tenerlos así, de repente ya los tenía así, o sea, se quedó como petrificado y estaba como así, ¿no? De una contusión evidente que ya le había afectado porque ya venía de lesiones así. Y entonces, ¿qué es lo que hacen en la NFL? Bueno, sacan a los jugadores y ahí tienen una carpa en el campo. Entonces los meten a la carpa y en la carpa les hacen unas pruebas neurológicas en las que te ven las pupilas, hacen 1000 cosas, ¿no? Como estas pruebas. Y el doctor de contusiones, que es independiente a los equipos, o sea, lo manda a la liga, puede decidir si ese jugador es apto para que regrese o no regrese. Generalmente cuando se van a la carpa, bueno, también dependiendo de la lesión, pero generalmente cuando se van a la carpa suelen ya no regresar, porque si no pasan la prueba, con la pena. Justamente porque... ¿Todo ese partido, toda la temporada o el partido, ya de vida? No, el partido. Al menos en el partido. Ya después, pues, tienes que seguir un protocolo en el que si continúas con algunas, algunos señales, te duele la cabeza, tienes mareos, vomitas y todo ese tipo de cosas, pues ya continúas con un protocolo que tienes ya que ir con el médico responsable del equipo y ya junto con la liga van decidiendo a ver en qué momento regresan. Por ejemplo, Tua, que sí, él ha tenido desde hace como 3 años, se ha perdido el resto de la temporada por contusiones. Entonces, se pierde, no sé, 3 o 4 partidos, regresa, pero vuelve a lo mismo, o sea, le vuelven a pegar y pasa exactamente lo mismo. O sea, no vuelve a pasar el examen de la contusión y ya lo retiran de la temporada y tiene que iniciar el quarterback suplente. Y así ha pasado, pero ¿y qué otra cosa han hecho? Aparte de la carpa y de todo ese tipo de cosas, han cambiado la forma en la que taclean. Ya no pueden taclear, por ejemplo, de los hombros, ya no puedes jalar al jugador como hacia, ¿no? Con este movimiento. Sí. Eso también es castigo. El jalarlo, por ejemplo, ellos usan unas protecciones abajo, tampoco lo puedes jalar ahí porque hay un riesgo, por ejemplo, de lastimar el cuello. Tampoco los puedes taclear como en la zona de las rodillas, no, evidentemente porque ahí viene otro tipo de lesiones, pero bueno, ha cambiado. Y han introducido una nueva regla que es rudeza al pasador. Eso significa que tú no le puedes pegar al quarterback, porque en teoría el quarterback siempre va a ser el hombre más deseado para taclearlo, porque pues él es el que finalmente recibe el balón. Y él es el que va a desarrollar la jugada, ya sea que se lo aviente, corra, se lo da al corredor, en fin. Entonces, ese jugador, digamos que es como el que se queda más desprotegido. Entonces, si tú, como defensivo, vienes y le quieres pegar al pasador, o sea, lo debes taclear de cierta forma en la que básicamente solo lo empujes o trates de quitarle el balón. Porque si tú llegas con todo a tratar de taclearlo, castigo. Entonces, eso ha abierto un debate en cuanto a que el fútbol americano pues deja de perder pierde esa esencia de rudos y
somos aquí, ¿no? Y somos asesinos, así que... Pero, de verdad, digo, yo no sé si se pierda o no. Yo digo que no, dependiendo del partido también, pero creo que sí son necesarias. Y finalmente el deporte, pues, evoluciona. Y ese tipo de situaciones, pues, hay que notarlas. Al final de la película de Concussion, hablan de una estadística que dicen que la NFL prevé que el 28% de los jugadores que juegan fútbol americano, el 28%, o sea, casi 3 de cada 10, van a tener una lesión cerebral. Ya sea que empiecen con delirios o que pueden llegar a la encefalopatía, pueden tener depresión, ansiedad, en fin, muchas cosas. Otro caso de la encefalopatía que fue muy famoso es el de Aaron Hernández. No sé si tú alguna vez has escuchado de él. No. Bueno, Aaron Hernández era una estrella del fútbol americano. Mató a una persona, ¿no? Y nadie sabía, nadie se enteró. Él estando activo, juega un domingo, mata a esa persona un domingo y al siguiente domingo es como que, no pasó nada. ¿Y qué pasa? Que creen que la encefalopatía de alguna forma también modifica las conductas cerebrales y las conductas en cuanto a quiénes somos, cómo nos comportamos, qué decimos. Entonces, bajo esos efectos, pues, y él era jugador activo cuando pasó todo eso, es que dicen que, pues, esa enfermedad pudo haberlo incitado a cometer el crimen, matado, y regresar como si nada, como si no hubiera pasado absolutamente nada. Hasta que descubren, ¿no? Obviamente sí, porque sí. dejó muchas pistas y todo. Y bueno, finalmente esos son como los extremos a los que hoy por hoy se conoce de más graves de la encefalopatía que les causa a los jugadores de fútbol americano. Sí, y la liga tiene que cuidar a los jugadores. Sin jugadores se les va la liga. Sí. Y algo muy interesante que mencionaste es de que hasta cierto punto ellos aceptan de que no están preparados para jugar. Si le dice el médico, no juegas, no juega. Puede que se moleste en un momento, pero que aceptan, la decisión de no jugar. Bueno, por el bien de su salud. ¿Están conscientes de que su deporte conlleva un riesgo? Te diré que algunos no, pero bueno, lo tienen que aceptar sí o sí. Bien, y ya, para acercarnos al final, justo como comentabas de estadísticas y todo, las dinámicas que tenía la primera, encontré un estudio donde comparten los 50, la redundancia, 50 estudios más citados sobre fútbol americano. Ajá. Y se me ocurrió que te diré cuáles son los campos de investigación que fueron más utilizados para citar. Y tú me vas a decir cuál crees como periodista que son el más citado y el área menos citada. Ocuparon revistas, todo, periódicos, todas las notas las recopilaron para investigar cuáles son los estudios más citados. Ok. A ver. Voy a empezar. Las áreas más utilizadas para citar en el fútbol americano fueron psicología deportiva. Puedes anotar en el celular si quieres, son 5. A ver, tú me lo vas a ordenar como creas tú cuál fue el más citado y cuál es el área menos citada. Ok. Psicología deportiva. Entrenamiento y pruebas. Medicina deportiva. Conmoción cerebral. Entre paréntesis ya viene incluido también la encefalopatías. Ajá. Y el último, microbiología. Okay. ¿Qué áreas crees tú que son las más citadas? Pues yo te diría conmoción, esa es la primera, porque siento que es la más sobre la que recae todo. O sea, finalmente la NFL se diseña para proteger, ¿no? a los jugadores, entonces yo creo que esa va a ser la primera. Ok, sí, estás en lo correcto. La primera es conmoción, con 40 artículos citados, respectivamente. Sí, lo creo. Y la segunda no sé si se desprenda porque justamente las conmociones pues generan problemas de salud mental. Diría que la de psicología deportiva. No, esa sí no. Entonces sería la de entrenamiento y pruebas. Tampoco. Ok. Entonces solo queda medicina y microbiología. Pues es que no tengo idea de qué se habla en la microbiología, entonces no sé
de microbios en general, que también me sorprendió que citaran microbiología en fútbol americano. Bueno, no profundicé más de qué querían hablar, pero se trata de eso. No sé si puede tener que ver, por ejemplo, hubo el caso de un jugador, Alex Smith. Él fue quarterback y de repente un día, bueno, se lesiona, tiene una fractura de la tibia y peroné y es expuesta a la fractura, en fin. Y obviamente cayó en el campo. Entonces, creen que una bacteria y microbios y todo eso infectaron la herida. Sí, más. Y después le dio una necrosis, creo que se dice, cuando tienes la pierna negra y pues ya lo querían amputar. Y el caso es que pues tuvieron que injertarle parte del... los médicos decían que le injertaran parte del dorso de la espalda, pero él dijo, no, yo soy quarterback, o sea, ¿cómo crees que me vas a quitar parte de lo que utilizo para lanzar? Sí. Quítame de otro lado. Entonces le quitaron de la pierna, se lo pasaron a la otra y finalmente pudo regresar a jugar después de un año casi. Entonces no sé si tenga que ver con eso. Puede que tenga que ver con eso. Pero igual entonces eso no es, ha de ser medicina deportiva. Medicina deportiva es la segunda más citada con 6 artículos. No, más bien sería la tercera, ¿no? Porque psicología deportiva me dijiste no, 2. Esa no era la segunda. No. Entonces la medicina es la 2 y entonces psicología la 3. ¿No? ¿En entrenamiento? No. La de microbiología es la segunda área más citada con 2 artículos repetitivamente que lo van citando. Puede que uno sea el del caso que me dijiste. A lo mejor citaron uno de... Sí, porque pues tenía la pierna negra el pobre hombre. De ahí, entrenamiento y pruebas. Entrenamiento y pruebas es el número 4 con un artículo citado y también psicología deportiva con un artículo citado. Sí. Sí, la tienes a la primera, sí o sí tenía que ser por la cantidad de notas que salen al respecto. Claro, y porque te digo, o sea, a partir de lo de las contusiones de 2011, que la NFL reconoce abiertamente que, ay, sí, ¿verdad? Como que sí está mal que nos andemos pegando, pues todo ha girado en torno a eso. O sea, de hecho, si tú ves un partido de fútbol americano, puede que veas a unos jugadores, o sea, con el casco normal, pero como si les hubieran metido relleno a ese casco y lo puedes ver hasta diferente. Y son estos cascos que ya cumplen con una función, se supone que son anticontusiones, pero... Sí, la tecnología sigue avanzando para seguir cuidando de eso y por eso tantas citas. No todos lo usan, pero sí ha ido evolucionando y también porque hace como 5 años la liga hizo volvió a cambiar todas las medidas de seguridad de los cascos. Y antes sí los jugadores podían utilizar el casco que ellos quisieran, pero ya con lo que les dijo la NFL, ya solo son ciertos cascos, ya no puedes utilizar el que quieras. Bien, ahora la siguiente dinámica para cerrar, te haré 3 preguntas que se hicieron en evidencia científica. Vas a decirme si es real, si crees que es real o es falso. Okay. Son preguntas casi amarillistas. Y tú vas a decir si es real, si crees que es real o es falso. Durante el Super Bowl de la NFL aumentan las lesiones producidas por asaltos. No nada que ver con el deporte, sino durante el evento del Super Bowl. ¿Crees que aumenten las lesiones por asalto? Yo creo que sí. ¿Sí crees que sean...? Sí. Porque, o sea, es un hecho, o sea, es como... yo creo que ha de ser la acción del Día de Acción de Gracias y yo creo que hay el Super Bowl... son los días más importantes que han tenido los gringos. Yo creo que sí. Pues no. Curiosamente a las expectativas, el Super Bowl no estaba asociado con un aumento de las lesiones relacionadas con asaltos. Este estudio... Porque todos están viendo el partido. Todos están viendo el partido, lo más seguro. Este estudio subraya la necesidad de cambios estructurales durante todo el año para abordar la violencia en lugar de confiar directamente en un evento deportivo. Ok. Sí. Porque hasta los asaltantes ven el partido. Exactamente, está como el chiste del meme de que cuando juega el América no hay asaltos. Más o menos así. Okay. Segunda pregunta. ¿El consumo de alcohol aumenta niveles de riesgo en los domingos de Super Bowl? O sea, que el consumo de alcohol sea mayor los domingos de Super Bowl, ¿o crees que sea normal? O sea, pero cuando te refieres a Super Bowl, es un solo evento. El evento de Super Bowl. Que ese domingo del evento de Super Bowl, ¿crees que aumente más el consumo habitual del alcohol? Pues sí, ¿no?
Pues sí, el domingo de Super Bowl constituyó un día de bebida en riesgo basado en los umbrales que no se recomienda, pero el umbral límite. Es más, hasta se llega a consumir más ese día que un sábado, que es considerado bajo esta evidencia científica el día con mayor consumo de alcohol en la semana. El sábado es el día que más se consume alcohol y pese a eso los domingos de Super Bowl es cuando más se consume. Entonces se aumenta el consumo de bebidas alcohólicas durante evento deportivo. Sí. Última, la más, ¿cómo se dice? La más alocada. Los condados con equipos ganadores del Super Bowl experimentan aumentos en los nacimientos 9 meses después de que gana su equipo. Por supuesto, porque han de estar muy felices y muy extasiados, y sobre todo si se alcoholizan, yo creo que sí, ¿no? Podría decir que sí. Pues en el artículo que encontré dice, en general nuestros resultados no muestran un patrón claro del aumento de números de nacimiento en los condados ganadores 9 meses después del Super Bowl. Tampoco encontramos que los nacimientos se vean afectados a nivel estatal o que los condados que compiten en los playoffs se vean afectados. Bueno, entonces se cuidan. Se cuidan. Podrán consumir alcohol a nivel excesivo, pero al menos usan protección. O se noquean con el alcohol. Pues bueno, esto sería todo por mi parte. No sé si quieras abordar algo más sobre el Super Bowl, que pronto se va a estrenar. En febrero, ¿me comentas? Es el 9 de febrero. 9 de febrero, esto se está grabando el 25 de enero, exactamente, para que salga antes del Super Bowl. Justo. ¿Quiénes van a jugar, por cierto? Todavía no lo sabemos. Mañana, domingo 26, se juegan las finales de conferencia y de los ganadores de esas finales, que debe ser 1 y 1, ya esa pareja va al Super Bowl. Ok. Va, perfecto. Entonces, ya saben, el domingo de Super Bowl no consuman tanto alcohol, usen protección y despreocúpense de los asaltos. ¿Sale? Hasta pronto.